Kimetsu no Yaiba desde el capítulo 1 se nos presentan de primera mano los villanos por los cuales se va a centrar la historia, un shonen de peleas, así como se nos presenta el prota y sus aspiraciones. De igual manera pasa con los villanos, teniendo una gran entrada con todo el peso argumental, dado que la existencia de estos seres le arrebataron la familia al protagonista, Tanjiro. Es así bajo este concepto en el que se va a desarrollar la trama de la obra, en pocas palabras una lucha entre el bien y el mal, siendo ese mal los seres que salen a pasear cuando el sol se esconde, seres que abandonaron toda pizca de humanidad con tal de tener todo el poder en sus manos. Los demonios en la serie de Kimetsu no Yaiba se representan como en la mayoría de historias, no necesariamente del entretenimiento japonés, ya que es bien sabido de manera general que un demonio es un ser supuestamente malvado y de apariencia un poco tosca, en donde lo único que hace actuar son los sentimientos negativos, ya saben, maldad pura. Dicho todo esto, la serie de Kimetsu no Yaiba, al ser la excepción frente a este estereotipo, debido a que estos personajes representan todo lo malo del universo ficticio de la serie. Claro está, solo hasta la primera mitad de la serie, pero no nos adelantemos. Como ya dije, la historia protagonizada por Tanjiro expresa el cliché de los demonios con todo el folclore japonés, hechos que son usados en muchos animes. A medida que avanzaba la serie se nos presentaba más y más villanos, dejando entrever poco a poco las aspiraciones de estos y bajo quién se rigen, todo bajo la misma constante. Villanos muy malvados dispuestos a hacer lo que le haga falta por mantener su estabilidad artificial. ¿Y cómo es esto? Pues la obra nos cuenta de manera indirecta que los demonios en algún punto fueron humanos, pero que estos en algún momento de su vida sucumbieron ante la tentación de vivir para siempre y de lograr todas sus metas de manera rápida y efectiva, tomando la mano que les ofrecía todo eso y más, razón por la cual siempre que los protagonistas se encontraban con algún demonio, estos se encontraban en su burbuja, rodeados de su propia realidad fabricada, con todo el poder del mundo pero satisfecho con vivir en esa burbuja. Esta es la segunda idea que se presenta en la historia con respecto a la existencia de los demonios, pasar de ser simples seres malvados a relatar un poco más las aspiraciones de cada uno de ellos, todo con los tintes malvados, porque estos son los villanos, y por ende tienen que cumplir ese papel. Pero la historia de Kimetsu no Yaiba tenía otros planes, se desvió un poco de lo ya establecido en la ley no escrita si de utilizar demonios en manga se habla. El mangaka o la mangaka le dio un enfoque un poco diferente, porque si bien con esa primera representación de los demonios, en donde estos le arrebataban los seres queridos al prota hasta llegar a un punto donde de igual manera ellos tienen una historia detrás de tanta maldad entre comillas, el argumento que la serie proponía era muy interesante de ver. Porque si demonios malvados los hay por doquier en series anime y manga, pero que se atrevan a desarrollar más allá muy pocas. Motivo por el cual una de las mejores cosas que tiene Kimetsu no Yaiba son sus villanos. Esa misma representación malvada evolucionaba con la serie, es decir, la existencia de los villanos crecía de la mano con la historia. En algún punto se notaba que el desarrollo que presentaba Kimetsu no Yaiba se centraba en los personajes teniendo como pilar a su prota y los villanos, no tanto el universo ficticio sino más bien estos dos conceptos, ya que lo demás se había planteado con anterioridad, como lo es el hecho de que la historia se centra un poco en la época antigua de Japón con personajes que se asemejan bastante a los samuráis con sus katanas. Esa es la base en la que se centra el argumento en cuestión. ¿Quién lo diría, no? Que el fuerte de uno de los shonen más mediáticos del último tiempo sean sus villanos. Lo atractivo y por lo cual resalta el desarrollo de los demonios en Kimetsu no Yaiba es precisamente por su forma de explorar sus aspiraciones, pero sobre todo su actuar. Cabe aclarar que cuando hablo de villanos en la serie de Kimetsu no Yaiba me refiero única y exclusivamente a los demonios, que arco tras arco se presentan. No al jefe como tal, sino a los que de verdad demuestran valor a la historia. Dicho todo esto, sigamos. Llegado a su punto se hacía cada vez más evidente que los demonios, a pesar de su apariencia, estos seguían siendo humanos, en ningún momento perdieron su humanidad, esa característica tan especial, siendo el principal factor por el que se desarrolla la existencia de los demonios. En este caso quiero hablar desde la perspectiva que quiere transmitir el autor o autora, donde no solo quiere relatar historias malvadas de los villanos, sino ir más allá, explorando la idea de que en algún punto cada uno de estos seres fueron humanos, y que pese a sus malas decisiones no pueden borrar su propia existencia como humanos. Claro, tampoco pretendo justificar ni mucho menos defender las acciones de estos personajes, o tampoco caer en el error de enfatizar con ellos, dado que al fin y al cabo son villanos que para llegar hasta donde se muestra en la serie tuvieron que hacer varias cosas malvadas, como destrozar familias y llevar muchísimas personas al más allá, todo para seguir viviendo en esa burbuja fabricada artificialmente. Tampoco pretendo alabar la imagen de los demonios, solo busco explorar un poco más esa idea que desarrolla la autora o autor en su historia, como lo es el de darle humanidad a sus villanos, algo que casi no se ve en historias shonen, debido a que es bien sabido que en estas historias se representa de manera concreta el bien y el mal, donde el bien lo personifica el prota y el mal los villanos, más nada.
Cada uno de ellos actúa su papel hasta el final, razón por la cual destaco esta forma de desarrollar los villanos en el shonen, ya que es un planteamiento que casi nunca se ve. Obvio que los villanos son personas malvadas, pero tampoco hay que dejar de lado algunas cuestiones, y es algo que busca Kimetsu. Cada uno de los demonios tiene algo que contar detrás de esa autoproclamada burbuja. No por nada en la obra se muestra el pasado de esto, dejando de lado su rasgo como demonios. Aparte, creo que una de las miradas que busca desarrollar la historia son las malas decisiones que llevaron a que cada uno de estos personajes se convirtieran en seres tan malvados, porque si miramos detenidamente, la mayoría de los demonios que se muestran en la serie fueron malvados o malos en su totalidad. Solo eran personas en profundas dudas o circunstancias poco alentadoras. Obviamente esto no justifica nada, ya que al fin y al cabo estas personas que alguna vez fueron humanas, debido a sus decisiones a veces egoístas, hicieron mucho daño a personas que no lo merecían y mucho menos tenían la culpa de todo lo que había pasado. Esto añade mucha moralidad al relato de la serie, y creo que hasta cierto punto Kimetsu no Yaiba muestra las dos caras de la moneda, con respecto a los villanos para que el espectador tenga varios puntos de vista. ¿Con qué razón? Pues para darle un poco más de profundidad al asunto, y que esto no sea una historia con dos narraciones definidas, como lo es el bien y el mal. No por nada hasta el mismo prota, a pesar de todos los problemas que pasó fruto de esa tragedia, busca empatizar cada vez con estos seres malvados, que puede que por fuera sean así, pero por dentro siguen siendo los mismos seres humanos que alguna vez fueron. Dos puntos de vista bastante complejos si se quiere, en donde lo que principalmente destaca es la gran profundidad emocional que se carga todo este desarrollo. Es por eso que pienso que este conjunto de ideas es muy interesante de observar y analizar. ¿Quién pensaría que detrás de una serie tanto odiada como alabada existiría tal desarrollo? Muy inesperado, la verdad. Tengo que admitir que nunca pensé encontrar tal aproximación de esta índole en la serie. Solo esperaba cliché por aquí y cliché por allá, como se decía, ya que sí, tengo que aceptar que Kimetsu no Yaiba tiene muchos clichés de shonen de peleas en general, haciéndolo un poco genérico en el proceso, pero que por momentos la historia daba destellos de calidad. Así que sí, a mí sí me gustó Kimetsu no Yaiba, con todos sus pros y contras. No por nada estoy hablando de una propuesta representada de gran manera en la serie, que no es perfecta pero tampoco es tan mala. Ahora bien, pese a que hablo de tragedia con relación a los demonios, pienso que el debate da entradas a diferentes formas de pensar, teniendo como base la humanidad de los villanos. Así como digo que es una tragedia, puede que tú pienses todo lo contrario. Opiniones de todo tipo las hay por doquier. No por nada Casa, a pesar de hacer todo lo que ya sabemos, es uno de los demonios que más fanáticos tiene, debido a que múltiples personas llegan a entender y comprender al personaje. Todo gracias a su historia, a esa época cuando era un humano con una vida próspera con todo por lo que destacar. Y así con cada uno de los arcos que se presentan en la serie, con relatos diferentes de cada uno de los villanos inmortales. Hasta cierto punto los fanáticos de la serie se han encariñado con los demonios. Esto es lo que pasa cuando una historia hace las cosas un poco diferente. Los villanos en este caso no pasan desapercibidos como en otras historias, sino que más bien pasan a ser un factor determinante para el desarrollo del argumento de la trama. Eso sin nombrar que este es un debate muy abierto, que da pie a todas las opiniones que sean posibles, siendo este el motivo por el que el mangaka o la mangaka le dio tanto significado a este crecimiento, para que la persona que esté viendo el anime o leyendo el manga elija o explore los caminos que se le presentan. Es como si de una pregunta abierta y sin respuesta se hablase. Aparte, el hecho de que los demonios son los villanos durante toda la serie Kimetsu no Yaiba le da cierto valor a la obra, ya que no hay necesidad de modificar algún elemento de la historia, puesto que las bases con las que tendrá relación el prota de manera directa están establecidas desde el principio. En ese sentido se puede considerar en verdad todo lo que han pasado cada uno de los villanos de la serie Kimetsu no Yaiba como una tragedia. Y bueno, es algo subjetivo la verdad. Bajo mi pensar sí considero la vivencia tanto el antes como el después de ser demonios como una especie de tragedia por parte de estos. Me baso única y exclusivamente en la historia y el camino que se tomó para desarrollar los relatos de cada uno de los diferentes personajes. Algo de razón debe de tener el creador o creadora de la serie al momento de tomar la decisión y darle un papel principal como a los villanos de este odiado pero a la vez amado shonen. Muchas gracias por ver, no olviden suscribirte para más contenido.